El cielo de Cartus 11 era una herida abierta sobre el firmamento. Una tormenta estática llenaba el aire con descargas que hacían crujir la tierra muerta. Todo allí olía a metal oxidado, a historia sepultada. El planeta había sido alguna vez el corazón palpitante de un imperio alienígena ya olvidado, y ahora era poco más que un cementerio cósmico cubierto por la niebla venenosa. Mateo avanzaba solo, con el fusil al hombro y un sensor de escaneo pegado al antebrazo. La misión no era complicada, al menos en el papel, recuperar cualquier núcleo de energía funcional antes de que la tormenta lo alcanzara. El suelo bajo sus botas era irregular, sembrado de lo que alguna vez fueron estructuras monumentales. Columnas que ya no sostenían nada, estatuas sin rostro, cristales rotos que antes emitían luz, todo parecía susurrar. Con cada paso, sentía que el planeta lo observaba. En medio del silencio, un estruendo lo lanzó por los aires. Una mina enterrada, quizás. El impacto le destrozó parte del hombro y del brazo izquierdo. Cayó de espaldas, con la visión borrosa y la respiración entrecortada. La sangre comenzó a manar como un río oscuro, empapando el traje sellado y activando las alertas internas de su sistema médico. Intentó arrastrarse hasta una estructura hueca y derruida. Un antiguo pilar con símbolos alienígenas tallados que ahora le parecían burlones. El generador de emergencia chisporroteaba a su lado, intentando mantener la temperatura corporal y evitar el colapso, pero no duraría mucho. El frío se metía en sus huesos, y la visión comenzaba a fragmentarse en ráfagas oscuras. Entonces ocurrió. Primero fue una sombra que se deslizó entre la neblina ácida. Luego, el sonido de pasos, firmes y silenciosos, como si cada pisada supiera exactamente dónde apoyarse sin provocar una reacción. Mateo giró la cabeza apenas lo suficiente para distinguir una figura humanoide avanzando con una gracia imposible. La silueta se hizo más clara a medida que se acercaba. Alta, inhumana. Su piel, de un verde pálido que vibraba con la luz espectral del cielo, brillaba como si estuviera cubierta por una fina capa de cristales. Su rostro era afilado y sereno, con ojos almendrados de un dorado líquido que lo miraban sin expresión, y sin embargo, parecían leer cada rincón de su alma. No llevaba un arma visible, pero toda su presencia era una amenaza. Una belleza majestuosa que inspiraba terror. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura viva, oscura como la obsidiana y con pequeños pulsos de luz que fluían como si tuviera venas. La criatura, o mujer, si es que se le podía llamar así, se detuvo frente a él y no dijo nada durante varios segundos eternos. Mateo intentó moverse, pero el dolor le arrancó un gemido. Ella lo oyó, pero no se inmutó. Observó su brazo destrozado, la sangre humana escurriéndose por la piedra rota. Entonces lo vio. Su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver un fantasma. Retrocedió un paso. Su mandíbula se tensó. Y por un instante, no fue una reina ni una guerrera. Fue alguien atrapada entre el horror y el asombro. Tú, susurró, con la voz como el eco de una cascada distante, tú no puedes ser real. La frase se clavó en el pecho de Mateo como una daga fría. Apenas entendía lo que estaba ocurriendo, pero supo con claridad absoluta que no estaba ante una simple habitante del planeta. Lo que fuera que era, lo conocía. O al menos, reconocía algo en él. Ella se agachó, lentamente, como si se acercara a una criatura peligrosa. Esa herida, esa sangre, murmuró, y sus pupilas se contrajeron al mínimo. Esto no es posible. Mateo quiso hablar, pero su lengua era de plomo. La mujer estiró un dedo, apenas rozando la sangre que caía de su brazo. Al contacto, un destello invisible, como una onda sónica silente, se expandió alrededor. Una vibración recorrió el aire. Un temblor surgió bajo los pies de ambos. La piedra sobre la que yacía Mateo comenzó a emitir un débil resplandor azul. El planeta había reaccionado. Ella retrocedió como si el contacto la hubiera quemado. Se llevó la mano al pecho, donde su armadura latía de forma errática. Su voz, antes tranquila, ahora era un hilo de nervios. No, no puede ser. Los registros, las líneas, todo fue eliminado. Se arrodilló a su lado, mirándolo de cerca. Su rostro estaba turbado, como si cada parte de su lógica estuviera resquebrajándose frente a él. Mateo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero logró pronunciar dos palabras. ¿Quién eres? Ella cerró los ojos, como si la pregunta la quebrara. Soy Sibaria, reina de lo que ya no existe, guardiana del trono vacío. Y tú no deberías estar aquí. La tormenta sobre ellos rugió.
El cielo pareció rasgarse. Pero en ese momento, el peligro ya no era la atmósfera. Era ella. Y el misterio que acababa de despertar. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa, desgarrando el cielo con relámpagos verdes. Dentro de una cámara subterránea excavada en piedra viva, Mateo yacía semiconsciente sobre una superficie cristalina que parecía moldearse a su cuerpo. El ambiente no era cálido ni frío, simplemente lo rodeaba como si supiera exactamente lo que necesitaba para mantenerse con vida. La piedra respiraba. Frente a él, Sibaria se mantenía de pie. Inmóvil. Silenciosa. Con la mirada fija en su brazo vendado, como si contemplara un presagio que había intentado olvidar durante siglos. La tela del vendaje improvisado brillaba tenuemente con una energía que no pertenecía a ningún material humano. Era su sangre. Estaba reaccionando. Mateo se removió, aún con la frente perlada de sudor. Sus labios estaban resecos, y su voz apenas era un susurro. ¿Dónde estoy? Sibaria giró el rostro hacia él, lentamente, como si el sonido de su voz la devolviera de un trance profundo. Estás en las raíces de mi mundo, dijo, sin emoción, pero con los ojos llenos de tormenta contenida. Donde ningún humano ha respirado desde hace más de 3000 años. Mateo intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó. La herida aún ardía. No por la carne abierta, sino por algo más profundo. Algo que se removía en su sangre, como si dentro de él despertara una memoria que no era suya. Ella se acercó. La capa viva que envolvía su figura parecía arrastrarse con un movimiento líquido. Se agachó junto a él, y por primera vez, Mateo pudo ver su rostro de cerca. No había odio en sus ojos. Había duda, dolor, y un miedo antiguo. Sibaria extendió una mano. La puso sobre su frente. Una corriente eléctrica le atravesó el cráneo, pero no fue dolorosa. Fue como si una puerta se abriera. Tu cuerpo está reparándose demasiado rápido, murmuró ella. Y no es por tu tecnología. Mateo frunció el ceño. Trató de enfocar. ¿Qué estás diciendo? Ella retiró la mano. Caminó de espaldas a él, con pasos lentos, como si llevara un peso invisible. Se detuvo frente a un altar cubierto de cristales azules apagados. Hubo un tiempo en que nuestros mundos estaban unidos. Larn y Terra. Tu especie y la mía compartieron vida, cultura, incluso sangre. Pero esa historia fue enterrada. Prohibida. Se convirtió en mito. En traición. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Sibaria se volvió. Su voz sonó más grave. Porque tú eres la prueba de que lo imposible ocurrió. Tu sangre lleva una marca genética que no puede existir en ningún ser humano actual. Es, de mi linaje. El silencio fue total. Solo el eco distante de la tormenta zumbaba bajo sus pies. Mateo la miraba, tratando de entender el significado detrás de sus palabras. ¿Quieres decir que soy uno de los tuyos? Ella negó con la cabeza. No eres uno de los míos. Eres algo peor. O mejor. Eres un vínculo. Una fusión perdida. Algo que nuestros ancestros intentaron destruir por miedo a su poder. Se acercó lentamente. Se sentó a su lado. Él la miró, desconcertado, pero sin temor. No ahora. Cuando vi tu herida abierta y sentí tu sangre, supe que algo dentro de mí aún recuerda ese lazo. No con la mente. Con la carne, dijo, colocando su mano sobre el vendaje, suavemente. El contacto fue íntimo, profundo, como si tocara algo que no debía. La piel de Mateo reaccionó al instante. Los cristales incrustados en las paredes comenzaron a brillar. La cámara respondió. Ella no retiró la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y su voz se tornó suave. Vulnerable. No sé si estoy ayudándote porque eres necesario para mi mundo, o porque no puedo soportar la idea de verte morir. Él tragó saliva. ¿Qué eres para mí? Sus ojos, de oro líquido, lo buscaron con una intensidad abrumadora. Por primera vez, no era una reina, ni una guerrera. Era solo una mujer luchando contra algo que ni ella comprendía del todo. No lo sé, Mateo. Pero cuando toqué tu sangre, escuché algo dentro de mí que no había escuchado en siglos. ¿Qué? Sibaria bajó la mirada, como si confesara un crimen. Escuché mi propio corazón. Hubo un largo silencio. Mateo no sabía si debía temerla o abrazarla. Pero algo en sus palabras, en su cercanía, en su voz quebrada, lo hizo estirar la mano y tocar su rostro. Su piel no era fría, como pensó, sino cálida y viva.
Respiraba a través de ella. Sibaria no se apartó. Está sanando demasiado rápido, dijo, como si buscara una excusa para no alejarse. Tendrás fiebre. Alucinaciones. Entonces quédate, susurró él. Para que no me pierda. Ella lo miró por un instante que se estiró como un suspiro contenido. Luego asintió y se tumbó a su lado. No como una reina que concede su gracia, sino como alguien que también está herida. Que también busca un cuerpo cálido que le recuerde que aún es capaz de sentir. La cámara subterránea se cerró como un capullo alrededor de ellos. Afuera, la tormenta aullaba. Pero dentro, dos mundos acababan de tocarse otra vez. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La cámara subterránea respiraba con ellos. Los cristales que recubrían las paredes parpadeaban al ritmo de los latidos de sus cuerpos. No era ilusión. Todo allí parecía vivo, atento a cada movimiento, a cada roce, a cada pensamiento no pronunciado. Como si el mismo planeta escuchara. Mateo despertó entre susurros. No de Sibaria. Eran otros. Voces que no conocía, pero que parecían llamarlo por su nombre con un eco imposible de rastrear. Voces graves y agudas, suaves y firmes, voces antiguas que murmuraban desde algún lugar más profundo que la piedra. Estaba solo. Sibaria ya no estaba a su lado. El vendaje de su brazo seguía brillante. No dolía. Al contrario, sentía un poder latente recorriéndolo como una corriente tibia. Se incorporó, sintiendo que su cuerpo había cambiado. La fatiga se había ido, y sus sentidos estaban extrañamente agudos. Incluso el aire tenía textura. Caminó, siguiendo un pasillo que parecía abrirse a su paso. Las paredes se alisaban, se curvaban, se adaptaban a su avance como si reconocieran su presencia. Y cuanto más avanzaba, más intensas se volvían las voces. No eran amenazantes. No del todo. Pero tampoco eran amigables. Lo evaluaban. Lo empujaban. Lo pesaban como si trataran de medir si era digno de algo. Entonces llegó a una cámara mayor. Allí, en el centro, flotaba una criatura imposible. No tenía cuerpo. Era un entramado de luz suspendida en el vacío, formada por millones de nervios brillantes conectados como raíces vivas. Ojos, o tal vez nodos de energía, se abrían y cerraban sin ritmo fijo. Y aunque no tenía boca, habló. Su voz se sintió directamente en la médula de Mateo. Has despertado la sangre. Has roto el ciclo del olvido. Mateo retrocedió instintivamente, pero la criatura no se movió. El aire a su alrededor era denso, como si el tiempo se hubiera espesado. ¿Quién eres? La criatura no respondió de inmediato. En su lugar, proyectó imágenes. Recuerdos que no eran suyos. Una batalla en un mundo lejano. Dos especies entrelazadas, luchando juntas. Una reina de cabello plateado abrazando a un hombre con los mismos ojos que él. Luego fuego. Traición. Sangre. Un decreto grabado en piedra, que nunca más se unirían humanos y Larn. Que cualquier mezcla debía ser erradicada. La criatura habló de nuevo. Soy el oráculo de Larn. He observado siglos de exilio. Y tú eres la excepción que no debía existir. Mateo apretó los puños. Su voz, aunque temblorosa, fue firme. No pedí nacer con esta sangre. Ni saber estas cosas. Pero si estoy aquí, quiero respuestas. No visiones. No mitos. ¿Qué soy? El oráculo pareció dudar. Por un momento, incluso su luz tembló. Eres el vestigio. La última chispa de una alianza prohibida. Tu existencia desafía el equilibrio de nuestro tiempo. Y por eso, ella te teme. Porque tú puedes destruirla. O redimirla. ¿Ella? ¿Sibaria? Sibaria lleva sobre sus hombros el dolor de 1000 generaciones. Su reinado es una herida abierta. Y tú, con solo sangrar ante ella, has hecho que vuelva a latir. Mateo sintió un escalofrío. Era demasiada responsabilidad. Demasiada historia acumulada. Sin embargo, lo que más le dolía era imaginar el conflicto en los ojos de ella. La reina que lo había salvado. La mujer que lo había abrazado. ¿Temía realmente que él la destruyera? La cámara tembló. Las luces cambiaron de tono. Algo se acercaba. El oráculo habló por última vez. Has despertado más que memorias. Has roto sellos que no debían romperse. Ahora, todo el consejo lo sabe. Y vendrán por ti. Pero no estarás solo. Ella debe elegir, trono o corazón.
La criatura se desvaneció. Detrás de Mateo, un pasillo se abrió de golpe. Sibaria entró caminando rápido, su rostro más endurecido que antes. Llevaba una lanza negra viva en la espalda, y los ojos brillaban con furia contenida. ¿Qué has hecho? Mateo no respondió. Ella lo miró, y por un momento, la distancia entre ambos volvió a ser la de dos especies enemigas. Has activado el núcleo ancestral. El oráculo no debía despertar sin mi permiso. ¿Qué viste? Mateo respiró hondo. Dio un paso hacia ella. Vi nuestro pasado. Y vi tu miedo. La reina no se movió. Su cuerpo entero era tensión. No me subestimes, humano. No sabes lo que provocas. Mateo sostuvo su mirada. Tal vez no. Pero tú tampoco sabes lo que siento. Y eso te asusta más que cualquier amenaza. El silencio se volvió un arma invisible entre los dos. Sibaria bajó la mirada, solo por un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. He matado por mucho menos que lo que representas, susurró. Entonces hazlo, respondió él, ofreciéndole el pecho. Ella tembló, pero no atacó. En su lugar, se acercó. Y lo besó. No como una reina, ni como una guerrera. Como una mujer que se da cuenta de que está perdiendo el control, y no quiere detenerse. En las paredes, las voces callaron. Solo quedó el sonido de dos corazones latiendo al unísono, desafiando todo lo que debía mantenerse separado. Y lejos, muy lejos, en los tronos helados del Consejo Galáctico, algo despertaba. La guerra no tardaría en llegar. Las torres del palacio de Sibaria emergían desde la corteza viva del planeta como espinas negras que intentaban rasgar el cielo. A la distancia, parecían dormidas, restos de una gloria olvidada. Pero en su interior, el trono no estaba tan vacío como todos creían. El pasillo principal conducía a la Cámara de las Memorias, donde la historia no se escribía con palabras sino con pulsos. Las paredes eran nervios, y los pilares, venas. Todo respondía al linaje. Solo quienes llevaban la marca podían entrar sin ser devorados por la esencia del palacio. Y Mateo había entrado sin ser invitado. Sibaria caminaba delante de él, sin voltear a mirarlo, su silueta envuelta en la capa viviente que reptaba a cada paso como un ser aparte. En sus ojos brillaba la tensión de alguien que sabe que ya no puede esconder lo que siente, ni lo que teme. Mateo la seguía con la cabeza en llamas. No por la fiebre. Era el peso de lo que había visto en el oráculo. Visiones de guerras enterradas, alianzas traicionadas, amores quemados por el orgullo de dos civilizaciones incapaces de ceder. Y él no era más que el eslabón que nunca debió sobrevivir. Pero lo hizo. Y ahora el palacio lo sentía. Puertas se abrían solas. Murales reaccionaban a su sombra. La piedra murmuraba su nombre sin que nadie lo pronunciara. Sibaria lo escuchaba todo y no decía nada. Al llegar a la sala del trono, un círculo de ancianos se materializó. No eran personas, sino proyecciones ancestrales, figuras hechas de recuerdos, formas nebulosas de reyes muertos y consejeras sin rostro. El consejo dormido. La reina no los había convocado. Ellos despertaron por su cuenta. Una de las figuras habló con voz de mármol astillado. Has traído a un portador de la sangre mezclada. Has profanado la línea. Has roto el juramento de separación. Mateo avanzó un paso. La figura no lo miró, pero la sala tembló. No lo traje. Él vino solo, respondió Sibaria sin cambiar el tono. Pero no puedo negar lo que es. Otra voz, femenina, surgió a su derecha. La reina ha permitido que respire nuestro aire. Que toque nuestras paredes. Que comparta su lecho. Mateo apretó los puños. Pero Sibaria levantó la mano. La atmósfera se congeló. Basta. Por primera vez, la sala quedó en silencio absoluto. Incluso los pilares dejaron de pulsar. Mateo sintió la energía flotar en el aire, pesada, esperando estallar. No me arrepiento de haberlo salvado. Y si está aquí, es porque el palacio lo aceptó. El consejo pareció fragmentarse un instante, como si dudara. Entonces una tercera figura apareció, más sólida que las demás. Más antigua. Más alta. Su rostro era una máscara de hueso, y en su pecho brillaba un símbolo que Mateo había visto en los muros, un sol partido en dos. La ley es clara. Si el humano ha sido reconocido por el trono, debe probar su herencia. Mateo dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? Significa que debes sentarte, respondió Sibaria, mirándolo por fin. La reina lo guió hacia la gran silla de obsidiana.
No estaba sobre un pedestal. Estaba incrustada en el centro del suelo, como si hubiera brotado desde las entrañas del planeta. El respaldo era un enredo de espinas vivas, y la base, una raíz fosilizada que latía como un corazón. Mateo lo observó en silencio. ¿Qué pasa si no me acepta? Morirás. No hubo dramatismo en su voz. Solo verdad. ¿Y si lo hace? Preguntó él sin apartar la mirada de la piedra. Entonces todo cambiará. Mateo se giró hacia ella. Sus ojos se encontraron. En ellos no había órdenes, ni súplicas. Solo espera. Se sentó. 1 segundo. 2. La raíz del trono se contrajo. Luego se abrió, absorbiéndolo hasta la cintura. Mateo sintió que la piedra se fundía con su piel, que algo más profundo que la carne comenzaba a despertarse. Sus venas ardieron. Su visión se volvió blanca. Y de repente, todo lo vio. Vio un hombre que llevaba su rostro amando a una reina del Arn. Vio su traición. Vio su sacrificio. Vio la sangre mezclada cayendo sobre este mismo trono. Vio el decreto de exterminio. Vio el nacimiento de una criatura, escondida, negada, olvidada. Vio un linaje que nunca debió florecer. Y vio a Sibaria, mirándolo con lágrimas en los ojos mientras la memoria la devoraba también. Cuando Mateo abrió los ojos, ya no estaba en el trono. Estaba de pie. Y el consejo había desaparecido. Solo quedaba ella. De rodillas. El trono te ha aceptado, dijo, con la voz quebrada. ¿Qué significa eso? Sibaria levantó la vista. Su rostro era de piedra, pero sus labios temblaban. Significa que ahora tienes tanto derecho como yo. Y eso, me lo arrebata todo. Mateo extendió la mano. Ella dudó, pero la tomó. No vine a arrebatarte nada. Vine a entender por qué, desde que te vi, todo dentro de mí quiere quedarme a tu lado. Sibaria cerró los ojos, y por un instante, dejó caer su frente sobre su pecho. Porque algo dentro de mí, ha querido eso toda la vida. En el techo de la sala, la raíz del trono brilló una vez más. Pero esta vez, no como símbolo de poder, sino como un faro. La guerra estaba cerca. Y la reina ya no podía enfrentarlo sola. La noche había caído sobre el Arn como una tela de obsidiana salpicada de estrellas inmóviles. Allí no existía rotación. El cielo permanecía congelado en un eterno crepúsculo que envolvía todo en sombras profundas y luz espectral. En el interior del palacio, la piedra viviente murmuraba en lenguas que Mateo no comprendía, pero que su cuerpo empezaba a sentir. Como si partes de su sangre respondieran a esas voces con sus propios susurros. Desde que se sentó en el trono, no había vuelto a dormir. Sibaria tampoco. Había silencio entre ellos, pero no distancia. Caminaban juntos por los pasillos que conducían a la sala de armas, donde las antiguas herramientas de guerra descansaban suspendidas en campos de energía. Lanzas de pensamiento. Escudos de frecuencia vital. Espadas que podían cortar realidades si el portador tenía el linaje adecuado. Ambos sabían que la paz, si alguna vez la hubo, ya no era posible. Los guardianes del consejo habían recibido la señal. A lo lejos, más allá de los glaciares flotantes, se habían detectado naves ancestrales despertando de su letargo. Cáscaras negras, con motores de cristal y corazones nucleares que aún latían como si tuvieran hambre. Mateo se detuvo frente a una de las vitrinas flotantes. Dentro descansaba una armadura. No era como las humanas. Esta no se vestía. Se vinculaba. Se adhería a la voluntad. La miró y sintió un escalofrío. No era solo un artefacto de guerra. Era una reliquia viva que lo reconocía. Sibaria lo observaba desde el otro extremo de la sala. Había soltado su capa. Su cuerpo estaba cubierto por una prenda interior que parecía líquida, ceñida como una segunda piel, con trazos iridiscentes que se movían a su ritmo. No lo miraba como reina. Lo miraba como mujer. Como alguien que luchaba contra la atracción inevitable de lo que no debía sentir. Él giró hacia ella. Dime qué viene. Sin filtros. Una purga, respondió sin titubeos. Vendrán por ti, por mí, por este trono. No aceptarán una unión. No tolerarán que la historia se repita. Ellos creen que si destruyen tu cuerpo, la memoria volverá a dormir. Mateo se acercó. ¿Y tú? Yo, no sé si puedo protegerte o si debo hacerlo. Si me enfrento al consejo, pierdo mi corona. Pero si no te defiendo, me pierdo a mí. Sus voces se apagaron. Lo demás lo decían los ojos. La cercanía.
La forma en que los cuerpos comenzaban a orbitarse, inevitablemente. Mateo la tocó. Primero la mejilla. Luego el cuello. Sus dedos encontraron el pulso, lento pero firme. El cuerpo de Sibaria reaccionó, no con palabras, sino con una inhalación profunda que le abrió los labios. No apartó la mirada. No te pido que renuncies a tu trono. Te pido que no renuncies a lo que ambos sentimos, ni a lo que podemos ser juntos. Ella apoyó la frente en su pecho. Sus manos se apoyaron en su espalda, sin fuerza, sin defensa. Su voz salió apenas como un suspiro. He vivido siglos con miedo a repetir la historia. Pero tú eres esa historia reclamando ser contada de nuevo. Él la rodeó con los brazos. No como protección, como afirmación, como fuego abrazando otro fuego. Entonces no huyas de ella. El beso llegó lento, cargado de dudas, pero también de deseo. Fue un beso que no buscaba respuestas, sino verdad. Cuando sus labios se encontraron, el palacio vibró. No como reacción defensiva. Fue aceptación. Los cristales se encendieron, las paredes respiraron más rápido, y el núcleo del trono emitió una pulsación leve. Larn lo sentía. Y los aceptaba. Esa noche no hubo palabras. Solo piel, miradas, respiraciones entrecortadas, y un encuentro que no pedía permiso a ninguna ley. No fue rendición. Fue guerra emocional. Dos corazones que habían sido criados para odiarse, decidiendo fundirse en una tregua sellada por carne y alma. Cuando amaneció, no hubo sol. Pero sí fuego en el horizonte. Naves. Oscuras. Silenciosas. Avanzaban desde la estratosfera con alas extendidas. No emitían sonido, pero el planeta ya sangraba bajo ellas. Como si su llegada le doliera. Sibaria se levantó antes que él. Se colocó su armadura despacio, permitiendo que la viva se amoldara a cada curva de su cuerpo. Miró por la ventana sin pestañear. Mateo la observó sin palabras. Entendía lo que venía. Y no retrocedería. Tengo que luchar contigo, dijo él al fin. Tienes que hacerlo, respondió ella. Porque el enemigo no es solo el consejo. El enemigo es el miedo que ambos heredamos. La armadura que Mateo había visto la noche anterior flotó hasta él, como si lo hubiera estado esperando. Se detuvo frente a su pecho y se abrió. Por un segundo, pensó que lo consumiría. Pero cuando la tocó, la sintió aceptarlo. La oscuridad se amoldó a su cuerpo como una segunda piel. El dolor fue breve. Luego vino la fuerza. Ella lo miró de nuevo. Y esta vez, en sus ojos ya no había duda. Había decisión. Mateo, si morimos hoy. Él se acercó y la besó. No vamos a morir. No hoy. No sin cambiar algo. Entonces el palacio se estremeció. La primera explosión desgarró los muros exteriores. Las naves habían llegado. La guerra que ambos querían evitar ya los había alcanzado. Y el amor que compartían, ya no era un secreto. Era un arma. El cielo sobre Larn ya no era un telón estático de sombras y estrellas. Era una herida abierta, rasgada por el fuego. Las naves del consejo descendían como aves de presa, sus alas extendidas como cuchillas negras. Cada una traía consigo no solo armamento, sino siglos de dogmas, reglas oxidadas, y un odio heredado que se negaba a desaparecer. El palacio temblaba. Las torres gritaban con su propia voz. Los cristales internos lanzaban pulsos defensivos hacia el cielo, pero sabían que no resistirían solos. Larn necesitaba algo más. Larn necesitaba a los dos. Mateo y Sibaria salieron al balcón superior, ya vestidos con sus armaduras vivas. Él caminaba con una fuerza que nunca había sentido antes, como si cada célula de su cuerpo llevara grabada una historia que por fin entendía. Ella, en cambio, se movía con una serenidad fiera. Sabía que cada decisión la había conducido a ese momento. No iba a retroceder. El pueblo Larn había empezado a reunirse a los pies del palacio. Guerreros, guardianas, ciudadanos, incluso niños. Todos miraban al cielo. Nadie comprendía completamente lo que estaba en juego, pero todos sentían el cambio. El mundo respiraba distinto. Sibaria se adelantó, y su voz resonó por encima del estruendo. Durante siglos nos enseñaron a temer la mezcla, a rechazar lo desconocido, a quemar todo lo que no encajaba en nuestras leyes. Yo misma he sostenido esa mentira durante demasiado tiempo. Se giró hacia Mateo. Pero hoy, frente a ustedes, lo niego. Él dio un paso adelante. Su presencia era imposible de ignorar.
No por su armadura ni por la sangre que llevaba en las venas, sino por la mirada. Una mirada que no pedía permiso, que no se agachaba. No vengo a quitarle su reina, dijo con voz firme. Vengo a luchar junto a ella. Y entonces, las naves atacaron. Los proyectiles descendieron en líneas de fuego. Torres estallaron, el suelo se partió, el aire se volvió denso. Pero antes de que el caos pudiera devorarlo todo, Sibaria y Mateo saltaron desde el balcón y descendieron como relámpagos vivos. La batalla fue brutal. Los guardianes del consejo portaban armaduras con milenios de adaptación. Espadas que se alimentaban de miedo, drones psíquicos que anulaban la voluntad. Pero no estaban preparados para lo que enfrentaban. Porque Mateo no peleaba como un humano. Peleaba como alguien que llevaba dentro de sí la rabia de dos mundos traicionados. Y Sibaria. Sibaria había dejado de ser reina. Ahora era fuego. Luchaban como uno solo. Cada movimiento de él encontraba eco en el de ella. Cuando él giraba, ella cubría. Cuando ella lanzaba una descarga, él la redirigía. Los enemigos caían como hojas frente a un vendaval. El palacio comenzó a responder. Torres rotas se regeneraban. El trono emitía pulsos que desactivaban armas. El planeta mismo despertaba con su sangre. Como si Larn, en su núcleo, hubiese estado esperando este momento desde el primer exilio. Pero no todo fue fácil. Uno de los altos guardianes descendió del cielo envuelto en una armadura de obsidiana pura. Su sola presencia apagó la luz a su alrededor. Era el portador de la sentencia, la mano final del consejo. Su voz era un trueno sin emoción. Tú, mestizo, no mereces el linaje. Y tú, Sibaria, has traicionado tu estirpe. Ambos morirán. Y este mundo será sellado. Sibaria se adelantó, lista para defender. Pero Mateo la detuvo. Déjamelo a mí. Ella dudó. Sus ojos brillaron con fuego, pero asintió. El duelo fue feroz. La lanza del guardián parecía devorar el espacio. Cada golpe cortaba no solo el aire, sino el tiempo. Pero Mateo era algo más que carne. Cada herida que recibía, se cerraba. Cada golpe que bloqueaba, resonaba con el eco de sus ancestros. Y entonces, el momento llegó. El guardián se lanzó con toda su fuerza. Mateo no lo esquivó. Lo atrapó. Su armadura reaccionó al contacto. Absorbió la energía. La transformó. Y en un solo rugido, liberó toda la memoria que su cuerpo contenía. No era solo poder físico. Era historia. Era dolor. Era amor. Era el eco de dos razas que habían amado y sangrado juntas. El guardián cayó de rodillas. Y el consejo se quebró. Las naves se detuvieron. La energía que las alimentaba desapareció. Como si una antigua deuda hubiera sido saldada. Todo quedó en silencio. Sibaria corrió hacia Mateo. Él estaba de pie, con el pecho agitado, su rostro cubierto de sudor y sangre, pero vivo. Ella lo abrazó. No con desesperación. Con alivio. Él rió. Una risa rota, pero real. Creo que te debo otra noche. Ella lo besó. Y el planeta exhaló. Pasaron días. Luego semanas. Larn comenzó a reconstruirse. Pero no como antes. Las viejas leyes fueron quemadas. El trono ya no era un arma, sino un símbolo de unión. Y por primera vez en generaciones, se permitió que el amor guiara el poder. Mateo no se convirtió en rey. Nunca quiso el título. Pero se convirtió en algo más importante. Un puente. Un padre. Un amante que despertaba junto a Sibaria cada mañana sin pensar en guerra. Y ella, la reina indomable, encontraba en su pecho la paz que ninguna victoria le había dado jamás. Así terminó una guerra que duró 1000 años. No con la muerte, sino con un beso. Y un mundo nuevo, nacido de dos que no debían haberse amado, pero lo hicieron de todos modos.